Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín. En esta ocasión quiero traer a mi memoria algunas cosas que a veces el ser humano no quisiera recordar, pero que es muy difícil borrar del pensamiento aquellas cosas que nos pasaron cuando éramos niños. Creo que cada ser humano, cada individuo, tenemos una historia que contar. En mi caso, a veces cuando en el invierno comienza a caer la lluvia y suena en la lámina de la casa, suenan las gotas en el patio, se siente aquello fresco del agua. Viene a mi mente cuando era un niño allá en el Zanjón de Yupe, en el municipio de Yupiltepeque, donde yo crecí, en aquel rancho de paja con horcones de madera y de paredes, varas de maicillo. Escuchar el ladrar de los perros que había en aquel rancho. Y cuando empezaba la lluvia, nos refugiábamos adentro en un fuego a veces que mi mamá hacía en el suelo para calentarnos, mientras en medio de los tizones hiervía un batidor de café. Los perros echados allá a nuestro alrededor, mi papá, mi mamá y yo platicábamos. Pues en aquel rancho, a pesar de que crecí en medio de maltratos físicos y verbales por parte de mi señor padre, sin embargo, no todo era tristeza. Mi papá, a pesar de todo, fue un hombre responsable. Nunca nos abandonó con mi mamá. Atención, pueblo evangélico de Guatemala. Los hombres que murieron. La Universidad Teológica Latinoamericana, a través del Seminario Teológico Defensores de la Verdad, le brinda la oportunidad de estudiar teología en su casa. Era su nombre, lleno de llagas estaba. En los siguientes niveles: Los perros se las lamían. diplomado en el nivel básico, bachillerato, maestro de educación cristiana, profesor en teología y licenciatura. Pida mayor información al teléfono 5760-1522. Manuel de Jesús Latín, director de extensión. Siempre
estuvo pendiente a que no nos faltara la comida, aunque sea escasa. A veces faltaba el maíz, se llegaba el tiempo cuando ya no alcanzaba el poco maíz, el maicillo que mi papá cosechaba. Y ya cuando fui creciendo, yo le acompañaba a ir a jornalear para ganar las libras de maíz o maicillo para continuar la vida. Por las mañanas, desde pequeño, mi mamá me preparaba mi humilde desayuno, que consistía en unas tortillas recalentadas, así tostadas al fuego, a las brasas, un vaso de café, a veces café de maíz, porque no había dinero para comprar café puro. Y le echábamos las tortillas hacia el café. Y así comíamos. Así comía mi papá, mi mamá también. Para luego marcharnos al Guatal, a la milpa, a quitarle la hierba a la milpa, a quitarle la hierba al frijol. Cuando entraba la tarde, mi papá me decía: vámonos, ya es hora de irnos. Y preparábamos a veces un manojo de leña. Ya cuando había frijol, un manojo de frijol maduro. Y luego nos marchábamos. A veces mi papá se iba adelante, yo me iba detrás despacio. En aquellos callejones de aquel lugar que le llamaban El Desafío, donde viajaban las personas de la aldea del Jícaro a trabajar. Me recuerdo de aquellos personajes, don Juan Jiménez, entre otros. Había un señor que tenía ganado, tenía muchas vacas y la mantenía en su potrero. Este señor pues enviaba a una su nuera a ordeñar las vacas, a sacar leche. Y la señora le decía a mi mamá que me mandara a mí a traer un poco de leche, un poco de queso, un poco de crema, requesón y todo eso que producen las vacas. Gracias a Dios que siempre hay personas bondadosas. No toda la gente es mala. Hay personas que se compadecen de la gente pobre. Y esta familia era uno de ellos. Yo viajaba hacia donde tenían la vaca, como a 1 kilómetro, a un potrero, y había una casona, ahí ordeñaban. Y ahí esperaba con mi morral en mi hombro, mis pantalones cortos, remendados, mi camisa remendada, descalzo. A veces me regalaban mi tortilla ahí en aquella casa, en medio de mi timidez, porque yo era muy tímido. En medio de todo eso, a veces se ponía a platicar conmigo, a hacerme preguntas. Ah, qué épocas más nostálgicas fueron aquellas. Luego me iba para la casa
A veces me comía el queso en el camino, me tomaba parte de la leche, como cualquier niño travieso lo hace. Y la vida continuaba en aquel rancho. Bueno, a poca distancia estaba el Sanjón, un río a donde íbamos a pescar. Pescar pescaditos así pequeños. No era un río de mucho pescado, pero sí había lo que le llamábamos butes. Los íbamos a pescar a veces con canasto. Ya regresábamos para hacer un caldito allí y comer. Y así la vida continuaba. Por la tarde, cuando llegábamos al rancho con mi papá, ya mi mamá tenía el café preparado. A veces monte cocido, verdolagas, bledos, las hierbas que se dan en el campo. Las cocíamos, mi mamá las cocía y de esa manera pues continuaba la vida en aquel humilde rancho solo. Bueno, se venían las épocas de la feria de Yupiltepeque, donde se podía observar la novedad de las ruedas, los juegos mecánicos. Y ya por la noche nos acostábamos en unos costales en el patio de aquel rancho, mirando hacia arriba al cielo. Y el viento se llevaba la voz de aquellas canciones de los llamados chocomiles que llegaban para alegrar la fiesta de Yupiltepeque. Y así, aquellos años seguían. Fui creciendo ya a los 8 o 10 años. En aquel lugar, a veces nos visitaban mis tíos, mis tías, mis primos, Mariano, Jacinto, Elián. Y ahí jugábamos, corríamos, jugábamos a los policías, a todo eso. Los perros detrás de nosotros ahí. Bueno, en mi testimonio pues he narrado que mi papá me trató muy mal y es cierto. Con esto no quiero incriminar a mi padre. Mi papá fue un hombre muy responsable, como dije anteriormente, que nunca nos abandonó con mi madre, siempre estuvo al pendiente. Tenía sus errores como cualquiera los tiene en la vida. Cometió errores, pero lo más lindo que Dios salvó a mi papá, pues él murió como cristiano evangélico. Vivió sus últimos días de una manera ejemplar. Aquel hombre que antes era una fiera salvaje, se volvió una mansa oveja, una persona muy diferente. Bueno, hay muchas cosas que podemos traer a la memoria. En aquellos tiempos pues íbamos a la fiesta, a la feria, allá pues a divertirnos un poco, aunque sea solo a mirar, porque no había dinero para disfrutar de las cosas que habían en la feria, los elementos que llegan a una feria. Íbamos a la misa con mis padres, ya que éramos católicos, a la parroquia de Yupiltepeque, una gran parroquia con un hermoso campanario, un atrio muy bonito, altares, muchos altares con sus imágenes. Hacíamos los rituales religiosos, lo que la iglesia nos mandaba. Y así,
Para la Semana Santa, ese pueblo era muy alegre. Llegaba mucha gente en esa época, no sé hoy cómo será. Pero en ese tiempo las personas de las diferentes aldeas viajaban, dejaban sus casas. Desde el miércoles santo, todo el resto de la semana hasta el domingo de resurrección, la gente llegaba a Yupiltepeque porque él los traía aquella alegría de las procesiones, bueno, muchas cosas que hay en esas épocas. Y íbamos a los rezados de las imágenes, las procesiones muy alegres, muy folclórico, todo aquello muy bonito. Era nuestra época. Y todo eso a veces ya hoy que ya tengo mis años, a veces cuando me quedo solo en casa, empiezo a recordar aquellos tiempos, tanto tristes como alegres al mismo tiempo, ya que la vida a mí de niño me trató muy mal, pero no todo era maldad. Habían momentos difíciles, pero habían también momentos alegres en medio de la pobreza, la miseria económica. Traigo esto al recuerdo porque hoy, que ya tengo mis 60 años de edad, estoy muy agradecido con Jesucristo porque indudablemente Él tenía un plan para mí desde aquella época, desde ese tiempo. Ay, y algo más. Desde niño me gustó cantar canciones. Fui muy fanático a las canciones de los artistas mexicanos, especialmente aquellos artistas como Cornelio Reina, Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Lucha Villa, entre otros, Las Palomas, Las Jilguerías, Dueto América. Todos esos artistas mexicanos, sus canciones yo las tenía en mi mente y las cantaba así, las tatarareaba a veces, aunque no las tenía todas completas, que sea por pedazos, pero las cantaba. Me gustó la canción desde pequeño y eso pues ahora me da nostalgia a veces pensar en todo aquello, pero al mismo tiempo le agradezco a Dios porque Él me ha concedido en su misericordia, ya hoy como evangélico, poder grabar 18 números musicales, la mayoría al estilo ranchero, como por ejemplo esos cantos que usted está escuchando de fondo allá a lo lejos. Cantos que Dios me ha regalado, Él me ha dado en su misericordia más de 200 cantos, más de 250 por ahí. Alabanzas, muchas historias, mensajes de evangelización, cantos de exhortación y todo eso. Y le agradezco a Dios porque en su infinita misericordia Él me ha concedido hacer esas grabaciones. Pues yo vengo de una familia muy pobre económicamente y no se me olvida cuando Dios me concedió grabar mi primer volumen, el primer canto. No tenía dinero, pero gracias a Dios que Él ha puesto personas bondadosas. Y hubo un hermano que hasta su nombre se me olvidó, que conocí en Radio Voz Evangélica de América,
Él era coordinador de música del programa Artistas Cristianos Guatemaltecos, a eso del año 1980 por ahí. Y él fue el que tuvo la idea de que grabáramos el primer volumen. No lo hicimos en un estudio profesional, en un aparato de 4 canales, así directo. Y agradezco al grupo musical Buenas Nuevas, que fueron quienes me acompañaron en esa grabación. Y la verdad es de que el primer canto que grabamos, que es este que está sonando allí de fondo, llamado Tristeza de un Pobre, fue el himno que me dio a conocer como cantante cristiano. Claro que Dios usó a ciertos personajes después que se grabó. Yo quería escuchar, aunque sea un mi himno en una radio, y regalaba cassette, pero lastimosamente los cassettes no tenían ni portada porque no tenía dinero para mandar a hacer la portada. Y en ese tiempo un millar de portada pues costaba 50 quetzales. Para hacer una grabación era barata, pero al mismo tiempo, en mi caso, no tenía dinero para eso. Y así iba a regalar los cassettes. Yo la emisora no los ponían, nadie los ponía. Pero Dios tocó el corazón del hermano Justo Rodríguez en el programa Trompeta Final. Él fue el hombre que Dios usó para dar a conocer este canto, Tristeza de un Pobre, que fue el canto que me dio a conocer por la radio. ¿Y por qué lo escribí? Porque yo vengo de la extrema pobreza. Y a través de este canto trato de identificarme con todos aquellos niños, gente del campo que continúa viviendo en esa pobreza, en esa miseria. Mi mensaje para ellos es de que Jesucristo puede cambiar el rumbo de su vida. Él cambió la mía. Hasta hoy, pues, no me considero una persona con cantidad de dinero porque no la tengo, pero siempre ha habido comida en casa. Siempre Dios ha provisto. Y este es el mensaje para todos ustedes, para aquellos niños que allá en el campo sufren pobreza económica. A veces no tienen dinero sus padres para comprarle ropa o zapatos. Esa vida yo ya la viví. Y solo Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Ah, qué épocas más del recuerdo fueron aquellas. Es muy difícil olvidar esos tiempos, pero la parte importante es que hoy tengo la esperanza de un día, al partir de esta vida, irme con el Señor, estar con Él, conocer a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos aquellos hombres que le sirvieron al Señor, a los apóstoles. Yo creo que esa es nuestra esperanza. Un día ir a descansar, ya que esta vida a veces se convierte en un valle de lágrimas. A veces nosotros reímos, pero por dentro hay tristeza. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Pero aquel que confía en Jesucristo, ya las situaciones, los problemas, los mira de diferente forma, los enfrenta de otra manera. Porque el Señor nos dice en su palabra que si alguno está triste, pues que haga oración. Y el que esté alegre, pues que cante alabanzas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano y amigo que ha escuchado esta narración del recuerdo,
Ore por mí, por favor, ore por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, mis nietos, mis yernos, por mi madre. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de todo mal, ya que nuestro mayor deseo es vivir los años que Dios nos dé de vida en la tierra, bajo el temor de su palabra, serle agradable a Él. Que el Señor me le bendiga. Soy su hermano en Cristo, Manuel de Jesús Latín Ramírez. Si usted desea comunicarse conmigo, pues puede hacerlo al 5760 1522. 5760 1522. Ese es mi teléfono personal. En Atezcatempa y hasta la frontera se predica el santo evangelio que puede cambiar a la nación entera. En La Perla, también el Rosario, y en Yupiltepeque se está predicando. Yo sigo cantándole a Cristo y así el evangelio sigo pregonando.